Bien, buenas noches. Vamos a realizar el ejercicio 528 del libro de Jesús Fraile Mora acerca de motores síncronos. Bueno, nos dice un motor sincrónico trifásico de 400 voltios, de 6 polos a 50 Hz, conectado en estrella, tiene una impedancia síncrona de 0,5 más 4J ohmios en cada fase. Absorbe una corriente de 15 amperios con un factor de potencia unitario cuando funciona con cierta excitación. Si se aumenta el par de carga hasta que la corriente sea, entonces vamos a tener una corriente de línea en una segunda situación que va a ser de 60 amperios, permaneciendo constante la excitación. Es decir, no van a modificar la corriente de campo, la FEN va a ser constante. Hallar el par desarrollado y el nuevo factor de potencia. Bueno, solución. Entonces empecemos de la situación uno. ¿Qué conocemos de la situación uno? Que la corriente de línea es 15 amperios con un factor de potencia de 1, es decir, el ángulo es 0 grados. Por lo tanto, la corriente de fase, que llamamos corriente de armadura, va a ser la misma, 15 ángulo de 0 grados amperios. ¿Cuánto vale el voltaje de fase? El motor está conectado en estrella, por lo tanto será 400 sobre raíz de 3. De acá, entonces, como es un motor, puedo sacar el LVK. Recordemos el circuito equivalente. Tenemos la FEN que se opone a la entrada de la corriente, la resistencia de armadura, la reactancia síncrona y el voltaje en los bornes, que sería como si fuera un barra infinito, ¿no? Que sería los 400 voltios sobre raíz de 3, ¿cierto? Y ahí tenemos nuestro circuito equivalente. ¿De dónde puedo aplicar el LVK? ¿Qué dice el LVK? La FEN inducida será el voltaje de fase menos la corriente de armadura por RA más XS en J. Y esto en nuestro ejercicio aterrizado a los datos que tenemos, 400 sobre raíz de 3 menos 15 ángulo de 0 por RA más XS, 0,5 más 4J. Y la FEN inducida será igual a 400 sobre raíz de 3 menos 15 por 0,5 más 4 en J. Le damos igual y entonces nuestra FEN inducida será de 231,355. 231,355 a un ángulo de menos 15,03. Listo. Voltios. Esa es la FEN, no va a cambiar. Entonces, en la siguiente situación nos dice que van a entrar 60 amperios. Entonces, para la situación 2, la corriente de línea que entre a la máquina serán 60 amperios. Es decir, tenemos una nueva corriente de armadura que es igual a 60 amperios, pero no conocemos el ángulo de la corriente. ¿Qué podemos hacer? El diagrama fasorial. Entonces, el diagrama fasorial de la primera situación involucraba que el factor de potencia era 1. ¿Qué es eso? Que entonces el diagrama fasorial tiene que cerrar con IA por XS perpendicular. ¿Por qué? Porque este voltaje está a 90 grados de la corriente tiene que ser horizontal. Por lo tanto, el fasor de IA va a estar acá, IA por RA, y la FEN inducida sería esta. Esta sería la FEN, para que no haya consumo de reactivos, ni aporte de reactivos. Ahora, ¿qué dicen? Dicen, la corriente, ¿cierto? Si se aumenta el par de carga hasta que la corriente de línea sea de 60 amperios, permaneciendo la excitación constante. Entonces, ¿qué pasa? Esta distancia es proporcional a la potencia activa. Resulta que va a aumentar la corriente. Si se aumenta el par de carga, o sea, aumenta la corriente, pero aumenta la potencia activa porque se aumenta el torque de la carga. Entonces, la FEN tiene que cambiar su altura en el diagrama fasorial, pero no puede cambiar la magnitud porque la excitación es constante. Tiene que hacer esto, ¿cierto? Entonces, necesariamente, para que cierre el diagrama fasorial, ¿cierto? Vamos a tener que tener por aquí a IA por RA y por acá 90 grados
IA por XS. Y por lo tanto, el fasor de IA tiene que irse para abajo. Tiene que empezar a ser inductivo. Entonces, acá nos dice que es capacitivo, pero la teoría me dice, si aumento, empiezo a consumir reactivos. Si aumento la potencia activa, los reactivos empiezan a consumir. Entonces, ese factor de potencia en realidad va a ser inductivo, no capacitivo. Porque para que fuera capacitivo, la altura del diagrama fasorial se tendría que reducir. Bueno, vamos a solucionar. Entonces, ¿cómo podemos solucionar? Vamos a hacer aquí el diagrama fasorial nuevamente y vamos a plantear qué podemos hacer. Tenemos por acá IA por RA, tenemos por acá IA por XS y tenemos por aquí el valor de la FEM. Resulta que tenemos todos los valores. Todos los valores. IA por RA, conozco cuánto vale IA, que vale 60, RA vale 0,5, IA vale 60, XS vale 20. BFI lo tengo, 400 sobre raíz de 3, y EA lo tengo, que es 231,35. Entonces, ¿qué podemos hacer? Aplicar trigonometría. Entonces, ¿qué pasa si yo trazo esta línea azul? Fíjense que parto esto en dos triángulos. El primer triangulito, este de acá, vamos a hallar la hipotenusa, coloquémosle h hipotenusa. Entonces, h al cuadrado es igual a ¿quién? O h, teorema de Pitágoras. H es igual a ¿quién? A la raíz cuadrada de IA RA al cuadrado más IA XS al cuadrado. Eso quiere decir que h es igual a ¿quién? A la raíz de IA al cuadrado por R al cuadrado más XS al cuadrado. Factor común. Entonces reemplacemos. ¿Cuánto vale IA? En la segunda situación vale 60. 60 al cuadrado, 0,5 al cuadrado más 4 al cuadrado. ¿Cuánto vale h? H, entonces sería la raíz de 60 al cuadrado que multiplica 0,5 al cuadrado más 4 al cuadrado. Y eso nos da 241 punto 8677. 241,8677. Listo. Eso es H. Entonces, si nosotros miramos, tengo EA, PP y H. ¿Puedo hallar delta? Claro que sí. Ley del coseno. ¿Qué nos dice la ley del coseno? Que H, que es el ángulo el lado que está enfrente de este ángulo, es igual a ¿quién? A B phi cuadrado más EA al cuadrado menos dos veces B phi por EA por coseno del ángulo que forma, delta. Ley del coseno. Entonces vamos a despejar delta. Delta sería igual a ¿quién? A B phi cuadrado más EA al cuadrado. Este está en el otro lado, lo paso aquí a restar menos h cuadrado, esto está restando, pasa al otro lado a sumar, y 2b phi a está multiplicando, pasa a dividir, ¿cierto? O sea, pasé el h para este lado, el 2b phi a para el otro, 2b phi a multiplicando, pasa a dividir, y corremos esto un poquito para poder colocar ahí coseno a la menos 1. Bueno, entonces delta que es igual a coseno a la menos 1 ¿de quién? De b phi cuadrado, 400 sobre raíz de 3 al cuadrado. Más EA al cuadrado. ¿Cuánto vale EA? EA vale 231,355. 231,355 al cuadrado menos h al cuadrado. 241,8677 al cuadrado. Cerramos. Sobre dos veces BFI 231,355 por EA 241,8677. ¿Cuánto nos da delta? Entonces, delta nos da 63,09 ah, 400 sobre raíz de 3, 231,355 gramos, menos 241,867, dividido en 2, esto nos está dando 63,09. Listo. Tenemos delta y tenemos la FEN. Entonces, del LBK nosotros sabemos que A es igual a quién? A B phi menos IA por RA más XS en J, ¿cierto? Es un motor. Por lo tanto, la corriente de armadura es igual a quién? A B phi menos EA sobre RA
más XS en J. Eso sería BFI. ¿Cuánto vale BFI? 400 sobre raíz de 3 menos A. ¿Cuánto vale A? 231, perdón, 231.355, ángulo de 63.09. Para arriba, no, para abajo porque es un motor, entonces yo le tengo que colocar el ángulo a delta. ¿Para dónde va delta? Para abajo, menos 63.09, ¿cierto? Aquí está en el diagrama fasorial, hacia dónde va delta, hacia abajo, porque es un motor. Recuerde que hacia arriba sería generador. Sobre 0.5 más 4. J, y eso nos da una corriente de armadura ¿de cuánto? De 59.99999, ángulo de menos 24.336. Eso es aproximadamente ¿cuánto? 60 amperios, los 60 que teníamos, menos 24.336 el ángulo. Ahí ya tengo. Y entonces ya tengo el factor de potencia. Ojo, el ángulo de la corriente es negativo, como lo habíamos visto, como lo habíamos presumido. ¿Cuánto nos da esto? Coseno a la menos uno de menos 24.336. Entonces, coseno a la menos uno, 24.336. Eso nos da 0.911. Inductivo, señores. ¿Cuánto le da el libro? El libro da 0.91 capacitivo. Ojo, como un motor empieza a absorber pues tiene que dar más potencia, absorbe más corriente, pero el factor de potencia baja a consumir reactivos, no a aportar reactivos, ¿vale? Entonces es un pequeño errorcillo ahí. Ahora, el torque. Si nosotros calculamos la potencia, entonces ya podemos calcular la potencia en la segunda condición. Potencia es igual a ¿quién? A 3 veces por raíz de 3 veces, voltaje línea, corriente línea, coseno de teta. Está en estrella. Entonces, raíz de 3 veces voltaje línea, ¿cuánto es? 400 sobre raíz de 3. Por la corriente de línea, ¿cuánto es la corriente de línea? 60 amperios, porque está en estrella, la misma de fase. Por el factor de potencia, 0.911. ¿Cuánto nos da esta potencia? Entonces, esto nos da, vamos a hacerlo ahí. Uy, aquí tengo un errorcito, ¿no? Que es voltaje línea, yo estoy dividiendo entre raíz de 3. Ahora sí. Entonces, raíz de 3 por 400 por 60 por 0.911. 37.869. 37.869.55 watts. Muy bien. ¿Cuál es la velocidad de la máquina? Entonces nos dicen que es 50 Hz y 6 polos. Entonces calculemos rápidamente la velocidad. La velocidad de la máquina, frecuencia eléctrica por 120 sobre el número de polos. 50, muy bien, por 120 dividido entre el número de polos por 6. ¿Cuánto nos da? 1000 RPM. Pero yo necesito torque. ¿A qué es igual torque? Potencia sobre velocidad. 37.869.55 watts sobre la velocidad angular. Entonces, ¿cuánto vale la velocidad angular? 1000 RPM por 2pi sobre 60. Es decir, 2000 pi sobre 60. Entonces serían 2000 pi sobre 60. ¿Cuánto nos da ese torque? Entonces, vamos a calcularlo. 37.869.55 dividido entre 2000 pi dividido en 60. Y eso nos da 361.62. 361.62. Aproximadamente 362 newton por metro. Vamos a ver cuánto nos da por acá. 362 newton por metro. Muy bien, esa sería la respuesta. Sin embargo, viendo el enunciado, aquí tenemos esto, 0,5, la resistencia. Significa que la respuesta está mal. ¿Por qué? Porque esta potencia, señores, es la potencia de entrada, ¿cierto? Y hay una diferencia entre la potencia de entrada y la potencia convertida. Que si vamos al flujo de potencia, ¿cuál es la diferencia? Que la potencia de entrada entra a la máquina motor, hay pérdidas en el cobre del estator y ahí sí aparece la línea de la potencia convertida, que es torque inducido por velocidad mecánica. Entonces el libro tiene un ligero error.
Hay que calcular la potencia convertida. O sea, este cálculo sería muy bueno, o sea, sí sería adecuado si no existieran pérdidas en el cobre, pero existen pérdidas en el cobre. ¿Cuánto valen las pérdidas en el cobre? 3 veces I al cuadrado por RA. Entonces esto sería 3 por 60 al cuadrado por 0,5 ohmios. Entonces, ¿cuánto nos da las pérdidas en el cobre? 3 por 60 al cuadrado por, a ver, miremos acá, 3 por 60 al cuadrado por 0,5 ohmios. Eso nos da 5.400. La resistencia es 0,5, entonces esto haría una pérdida en el cobre de 5.400 vatios. 3 veces 60 al cuadrado por 0,5. Bien, entonces la potencia convertida sería los 37.869 menos la pérdida en el cobre, los 5.400 watts. Y eso nos da una potencia convertida de 37.869, 37.869,55 menos 5.400. 32.469, 32.469,55 watts. Ahora sí, ¿cuánto es el torque desarrollado, el torque inducido? Potencia convertida, 32.469,55 watts sobre velocidad de la máquina, que habíamos dicho que era 2000 pi sobre 60, ¿cierto? Radianes sobre segundo. Entonces, ¿cuánto nos da esto en newton por metro? Entonces, lo dividimos entre 2000, perdón, 2000 pi dividido en 60. Y eso nos da 310,06 newton por metro. Y esa sí sería la respuesta adecuada. Entonces, señores, este ejercicio tiene ahí en las respuestas dos detallitos a revisar. Uno, capacitivo es inductivo. Y dos, este torque sería si no existieran pérdidas en el cobre. Bueno, un ejercicio sencillo, fácil de resolver por trigonometría. Nuevamente, diagrama fasorial. Entonces, espero que les haya sido de ayuda y nos hablamos en una siguiente ocasión.